Vale. Primero de todo, vamos a sacar las etiquetas de Seur. Vale. Referente a los pedidos de Portugal mayoritariamente. Normalmente siempre en el albarán, a la hora de sacarlo, si nos fijamos en la parte inferior del papel, nos pone para el transportista que va seleccionado. En este caso, Seur, tal y como estamos haciendo. Vale. A fin de hacer la etiqueta, una vez tengamos el producto construido, que lo tenemos allí, es la caja que hay sobre la frejadora. Esta casa de aquí. Correctamente. Esta caja contiene un asiento bebé más Games Premium naranja verde. Lo primero que debemos hacer siempre es dibujar nuestro albarán. ¿Qué consiste en dibujar? Consiste en decirle a los chicos de oficina que este albarán contiene un bulto, que hemos hecho este pedido y que este pedido va en la caja 1 referente a un bulto. Al escribir el albarán siempre pondremos el nombre o las siglas de la persona quien hace el albarán, en este caso sería Cristian, yo siempre pongo CR, y el sitio de destino por donde se va a enviar, que en este caso sería Seur. Una vez hecho esto, pondremos el sello con el tampón, ¿de acuerdo?, sobre la fecha de hoy, 22 de septiembre de 2021. Y en este caso yo, que soy el encargado de expediciones, firmo conforme doy fe de que este albarán es correcto. Una vez tenemos el albarán, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el número. Tenemos un número, concretamente el 82293. Entonces, en nuestras etiquetas Azcar seleccionaremos la parte de Top Bloody y aquí donde pone en la zona de carga escribiremos nuestro número de albarán, 82293, y le daremos a cargar. Una vez se nos ha cargado el número, como podéis comprobar aquí, seleccionaremos el número de albarán y le diremos al programa cuántos bultos son. Utilizando el papel del albarán, sabemos que es un bulto. Perquè això ho posa... Aquí baix, eh? 3 Correcto. quilos. Un bulto con 3 kilos y esto irá por parte de Seur. Vale. Apretamos el botón. Vale, què passa amb lo de l'Amèric de sota? Dameric es simplemente para cuando tenemos que mirar el albarán primero y fijarnos por orden de quién va el producto. Es decir, si en esta parte de aquí nos pusiera que la orden figura por Dameric, deberíamos seleccionar el cuadrito blanco de Dameric para que a la hora de sacar la etiqueta, la facturación, Que seria... que sería este de aquí, correcto, enfoquem aquest d'aquí. este de aquí, Vale. para que la facturación se hiciera a través de Dameric. En este caso, como es por orden de un particular, no nos hace falta y lo enviamos directamente por Seur. Continuamos. Seleccionamos el apartado de Seur Sí. y nos dice que si queremos enviar el email. El email es igual a la información. Le decimos que sí y aceptamos porque ya ha finalizado. Ahora, acto seguido, aquí en la pantalla de inicio, en la barra de tareas, tenemos la aplicación de Seur. Clicamos sobre la aplicación de Seur Sí. y le damos a refrescar para que se nos refleje la etiqueta. Como podemos comprobar, se nos ha reflejado ya esa etiqueta que acabo de seleccionar, que es Sí. el número que nos corresponde, pero sin embargo nos dice que tenemos un error en la etiqueta. Si os fijáis aquí, en el apartado de error nos sale una S, que significa que sí hay un error. Vale. Le damos doble clic a fin de solucionar esto y podemos comprobar que el error viene directamente por la población, por la calle en general. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque Seur, Portugal es muy grande y Seur no siempre tiene todas las calles que figuran para nuestros repartos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Dentro de la pantalla, ¿de acuerdo?, donde tenemos la incidencia, en este apartado de aquí, lo que hacemos es seleccionar sobre la lupa, en el apartado rojo. Se nos abre una pantalla donde nos dice el código postal y la población. Sí. Borraremos la población y le daremos a filtrar. Automáticamente nos sale todo un compendio de diferentes calles Compendio. con un código postal referente al 4455 y luego 3 dígitos más que en nuestro albarán corresponderían al 851, como podemos comprobar aquí. 4455-851. ¿Cómo comprobamos esto en la pantalla? Nos fijamos en este, por ejemplo, los primeros son 44,55. Entonces, si vamos siguiendo para abajo, veremos que está el 4455, el 002, 3, 4 y así consecutivamente. El nuestro, como hemos comentado antes, es el 800. Vamos a bajar hasta abajo del todo. Y nos dice que el nuestro es el 851. Seleccionamos. ¿Es correcto lo que estamos seleccionando? Nos pone que es Santa Cruz, Vispo o Porto. Y nuestro albarán dice Santa Cruz, Vispo o Porto. Correcte. Como es correcto, le daremos a aceptar.
Como podemos comprobar, se nos ha borrado lo que sería el error en rojo y ahora nos sale todo en azul, que es lo aceptable. Nos vamos aquí arriba en la barra de tareas, imprimir automáticamente. Si enfocamos a la máquina, la etiqueta sale sólida. Vale, què hagués passat si no hi hagués hagut l'error? Com trauríem l'etiqueta? Si no hubiera habido ningún error, la etiqueta hubiera salido automáticamente. Fent què? Apretant a on? No, Doble sim- clic a l'expedició? No, simplemente con refrescar. Simplemente con refrescar. Vale. Correcto. Vale, ok. Pues ya está, ¿no? Eso es.